Estaba leyendo las preguntas que me dejaron para responder en el especial de los 50.000 suscriptores y me encontré con una que me llamó la atención y dije, amerita un video propio, porque de hecho ya tenía pensado subir este tema al canal, pero bueno, esta pregunta agilizó, movió ciertas fichas dentro de mi lista de videos y dije, bueno, voy a sacar este video ahora. Básicamente, resumiendo la pregunta, que igualmente después la vas a ver en pantalla, la pregunta del suscriptor era, del lobito, dice: ¿conviene vender una casa de 80.000 lechugones, 80.000 verdes, invertir ese dinero y vivir de las inversiones? Bueno, si te interesa, quédate a ver este video que vamos a tratar de resolver esa inquietud. El comentario fue el siguiente: Lucas Leiva, grande lobito, pregunta, propiedad de 80.000 lechugones, ¿es conveniente venderla, invertir y vivir de las inversiones? Bueno, para poder responder esta pregunta necesitamos tener un parámetro de cuánto cuesta un alquiler en la Argentina. ¿Por qué? Porque para poder obtener un rendimiento de una casa tenemos que rentarla, sí o sí. Así que para esto lo que hice fue buscar una estadística de cuánto es el promedio de alquiler en la Argentina. No sirve cuánto pago yo o cuánto pagás vos, porque todo va a depender de la zona, por supuesto. Capaz en pleno capital podemos estar pagando más de 100.000 pesos o en Tigre más de 120.000, 130.000 pesos, pero en todo el territorio argentino se genera un promedio mucho más bajo. Así que para esto fui a la página del FIRRA, que es la Federación Argentina, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Ahí está, vamos a la página. Bien, acá estoy en la página del FIRRA, en la parte superior estás viendo el URL, igualmente en el comentario fijado en el video te voy a estar dejando el link para que puedas acceder, y si me dirijo hacia la parte inferior vamos a ver este relevamiento que hicieron en agosto sobre el alquiler promedio en la Argentina. Bueno, acá está toda la descripción que obviamente te invito a que leas, pero voy a ir acá y a hacer resumen de lo que dice, ¿sí? Un departamento de 2 dormitorios, o sea, sería 3 ambientes, en promedio está 50.600 pesos, según este análisis estadístico que hizo el FIRRA. Y un departamento de 3 dormitorios, o sea, de 4 ambientes, está aproximadamente 71.000 pesos en promedio, ¿no? Va a haber lugares donde esté más caro, lugares donde esté más barato, pero en promedio estaría eso. Perfecto, ahora que tenemos esta información te voy a decir, financieramente los números dicen que conviene vender una casa e invertir. ¿Por qué? A ver, voy a tomar como precio de alquiler unos 60.000 pesos. Ni el de 2 dormitorios, que era en promedio 50.000, ni el de 3 dormitorios, que serían 4 ambientes, que era por encima de 70.000. Así que voy a tomar un promedio de eso y voy a decir, un alquiler cuesta 60.000 pesos aproximadamente. Si a eso lo anualizamos, ¿no? Yo ahora te voy a estar mostrando en pantalla igual las cuentas que estoy haciendo. Si a esos 60.000 pesos lo multiplicamos por los 12 meses del año, nos da un capital de 720.000 pesos. Si a eso nosotros lo pasamos a dólares, al valor del dólar blue, que hoy está a 291, hoy estoy grabando este video 22 de octubre. Bueno, si lo pasamos a dólares dividiéndolo por 291, nos da que vamos a obtener una renta anual en dólares de 2.475 dólares aproximadamente, ¿sí? Tomando, te repito, el dólar blue. Podría tomar el dólar MEP, dólar contado con liquidación. Bueno, voy a tomar el dólar blue. Perfecto. Recordemos que el precio de la casa que nos comentaba el lobito en este comentario era de 80.000 dólares. ¿Cuántos serían 2.475 dólares de 80.000 dólares? ¿Qué porcentaje sería eso? Bueno, vamos a dividir, vamos a hacer 2.475 y lo dividimos por 80.000 y eso nos da que sería una renta del aproximadamente 3% anual en dólares, 3,1%. Mientras que en la bolsa podemos llegar a obtener una renta invirtiendo, por ejemplo, en obligaciones negociables, renta fija, de aproximadamente el 10% anual en dólares. Vamos a hacer la cuenta, igual es fácil, el 10% de 80.000 son 8.000 dólares, pero hacemos 80.000 por 0,1 y nos da 8.000 dólares. Y a eso lo multiplicamos por el valor del dólar, por 291. Y eso nos da que obtendríamos una renta en pesos de 2.328.000 pesos contra una renta si alquiláramos la casa de
720 mil pesos, y considerando que si tenemos la casa vamos a tener quizás algún gasto extra que incorporar por alguna refacción, por algún problema que haya. Entonces, financieramente los números dicen sí, de acá a la China conviene invertir, pero no es lo único que podemos evaluar. Pasemos ahora a ver los riesgos que tiene todo esto. El primer punto a tener en cuenta es la respuesta que le dejaron a Lucas dentro de la pregunta que él me hizo, que es la siguiente. Carlos Escobedo le dice: Lucas, siempre y cuando tengas un conocido que te acompañe y asesore profesionalmente, recién ahí destinaría esos fondos a inversiones financieras. Si no, corres el riesgo de quedarte sin la casa y sin los pesos. Es mi humilde opinión, le dice Carlos. Y me parece una excelente respuesta, porque la verdad que para una persona que recién está comenzando considero que no es lamentablemente lo conveniente, porque estaría asumiendo quizás mucho riesgo, no sabría administrar ese capital y posiblemente pueda perder el dinero y la casa. A lo sumo, en caso de no tener conocimiento, creo que lo conveniente sería buscar la asesoría de un profesional, la gestión de un gestor financiero justamente o de un asesor financiero de ese capital, y en todo caso perder en comisión. Puede ser un 3% anual, un 4% anual, lo que cobre el gestor, pero igualmente nos va a quedar una renta superior si hablamos de esta renta del 10% anual en dólares. Igualmente nos va a quedar por encima de lo que nos podría dar un alquiler. ¿Por qué? Porque bueno, si al 10% le sacamos el 4, nos queda un 6 contra el 3 que nos da el alquiler. Así que en caso de ser una persona muy nueva en este mundo, abstenerse de hacer este tipo de locuras o buscar la ayuda de un profesional, como dice Carlos, para que puedan invertir de manera apropiada ese dinero. Bien, una vez que logramos discernir ese principal riesgo que somos nosotros operando de manera inexperta en el mercado, lo segundo a evaluar es la diferencia de riesgo entre un activo y el otro. La casa es de mucho menor riesgo que un activo financiero. Está bien, en la casa vamos a tener que pagar refacciones, remodelaciones, servicios, impuestos, pero va a estar ahí durante años y vamos a tener un capital ahí que se va a mantener en el tiempo. Puede ser que, está bien, con el correr del tiempo se devalúe un poco o incluso se revalorice en algunas zonas, pero el capital lo vas a tener ahí y posiblemente lo hereden tus parientes, tus hijos, tus nietos o a quien sea que le dejes esa casa. En cambio, el activo financiero corre mucho más riesgo. Y está bien, uno podría pensar, bueno, pero también puede haber un caso extraordinario, alguna catástrofe, algún evento natural y que perdamos nuestra casa. Puede llegar a pasar, por supuesto, pero las probabilidades son mucho más a que una casa es un activo mucho más seguro, de mucho menor riesgo que un activo financiero. Otro factor muy importante es que el mercado inmobiliario en la Argentina viene bastante golpeado. Entonces, casas que antes valían quizás 120.000 o 130.000 dólares se terminan liquidando hoy las personas que necesitan el dinero a 80.000, 70.000 dólares. Los precios que vemos publicados muchas veces terminan un 20 o un 30% abajo una vez que se concreta la venta. Por lo tanto, vender una casa quizás por 80.000 dólares para obtener una renta anual del 10%, o sea 8.000 dólares, si al año siguiente o dentro de 2 años mi casa va a volver a revalorizarse por 120.000 y no tendría quizás mucho sentido. Hay que evaluar muy bien eso. Quizás el momento para vender la casa era hace unos años atrás y empezar a generar renta en ese momento. Quizás hoy no sea conveniente eso, pero bueno, tiene que cada uno evaluarlo, ¿no? Bien, ahora supongamos que igualmente una persona está decidida a vender su casa porque no la está alquilando a nadie, no le está generando ningún ingreso, a su vez está generándole gastos porque se está cayendo a pedazos o tiene que pagar servicios, impuestos, bueno, en fin, es más un pasivo para esa persona esa casa que un activo. Entonces está decidida a venderla. Tenemos que evaluar los riesgos que tenemos dentro del mercado, dentro del mundo financiero. Hoy por hoy, como dije, en la Argentina la mejor manera para obtener una renta mensual del 10% anual serían las obligaciones negociables, tema ya más que mencionado en el canal, que podemos obtener esta renta en dólares y que hay muchas empresas que pagan y son cumplidoras y bueno, pagan aproximadamente este 10%, algunas un poquito menos, otras un poquito más, pero en promedio podríamos decir que se llegaría a obtener esta renta del 10% anual en dólares. Pero también tenemos que saber que, bueno, son empresas argentinas, están obviamente relacionadas con el riesgo de tener la plata en Argentina. El segundo riesgo que podemos tener son las regulaciones que pueda implementar el gobierno, las restricciones que pueda incorporar el gobierno y a su vez la escasez de dólares que hay en el Banco Central. ¿Por qué? A ver, muchas veces estas empresas que contraen la deuda con los inversores no tienen problemas financieros. Están bien, contraen la deuda y la invierten en sus proyectos, pero después el problema es que
no tienen los dólares porque el Banco Central no se los libera, se los libera a cuentagotas porque en el Banco Central hay escasez de dólares. Entonces muchas veces lo que terminan haciendo es reestructurando la deuda porque no le liberan esos dólares. Así que es algo también a contemplar. A ver, entonces, en la Argentina la manera más rentable para obtener un rendimiento del 10% anual de manera conservadora y conservadora entre comillas van a ser las obligaciones negociables. No hay otra alternativa hoy por hoy, porque con una obligación negociable podemos armarnos un flujo de fondos para cobrar intereses mes a mes, que si no viste mi video te lo voy a estar dejando por acá, en el que muestro cómo obtener una renta mensual en dólares con obligaciones negociables. O sea que eso sería la manera más apropiada, pero si yo tuviera 80.000 dólares no los destinaría completamente a obligaciones negociables porque me parecería que no estaría diversificando bien el capital. Hay otras opciones quizás para obtener una renta un poquito más elevada en dólares, como por ejemplo un ETF, el ETF del SPY, que yo ya lo mencioné en el canal, también te voy a estar dejando video, que es el ETF que replica las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Pero ahí pasamos a tener renta variable y en ese caso vamos a tener que tolerar muchas veces momentos de baja en el cual no vamos a poder retirar dinero, vamos a tener que dejar ese dinero quieto hasta que recupere y dé sus frutos. Porque obviamente el mercado de la renta variable se comporta con ciclos alcistas y bajistas. Hay momentos que va a repuntar y va a repuntar muy bien y hay otros momentos que va a tener caídas. Pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, el ETF del SPY demostró que dio un rendimiento de más del 10% anual. Si lo llevamos, por ejemplo, en una inversión de más de 5 años. En este tipo de inversión, particularmente las obligaciones negociables, que es lo que más venimos hablando, los números nos dicen que es viable vender una casa e invertir. Pero por supuesto, como te menciono, a costa de un riesgo mayor. En cambio, si nosotros quisiéramos correr un riesgo menor con ese capital que obtuvimos, tendríamos que irnos a otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son mucho más conservadores que los bonos argentinos y que las obligaciones negociables argentinas. Pero por supuesto ahí vamos a obtener un rendimiento mucho menor. O también, por ejemplo, hoy podríamos poner la plata en un banco de Estados Unidos que aproximadamente nos rinde un 3% anual en dólares. Entonces, un 3% anual pasa a ser lo mismo que más o menos podríamos obtener rentando nuestra casa, alquilando nuestra casa. Así que ahí pasa a ser discutible si es conveniente o no. Quedará a decisión de cada uno. Bien, ahora supongamos que en vez de vender una casa extra decido vender mi propia casa para generar intereses en la bolsa y irme a alquilar, irme a rentar con los intereses que voy generando. ¿Es posible? Bueno, ya vimos que los números dicen que sí, porque si yo vendo mi casa por 80.000 dólares, obtengo una renta anual de 8.000 dólares y lo que voy a pagar de alquiler en promedio, como vimos, va a ser 2.500 dólares, los números dirían que me alcanzaría para pagar el alquiler, para vivir o incluso hasta para reinvertir parte de esos 8.000 dólares. Entonces, sí, desde financieramente es válido. Nuevamente acá hay que distinguir, ¿no?, los riesgos que hay entre una cosa y la otra y también la diferencia de edad que puede haber en una persona que se plantee esto. Una persona joven que sea soltero, que no tenga ninguna obligación detrás, posiblemente sea válido esto de pensar no tanto en vender, pero sino más bien en si yo tengo el dinero, me conviene comprar o con ese dinero generar intereses y alquilar. Y por supuesto que después también va a ser muy subjetivo, va a ser muy particular de lo que quiera cada persona, porque quizás una persona muy joven va a decir, a ver, yo no me veo viviendo 30, 40 años en una misma casa, y otra persona que quizás tenga ya una vida formada va a decir, no, yo quiero asentarme en un lugar, quiero poder dejar algo, una herencia a mis hijos, a mis parientes, a mi familia, a mi pareja, lo que sea. Entonces, claro, hay muchas cosas para analizar, pero financieramente los números dirían que sí. Bueno, Lobito, y ahora paso a darte mi opinión. Si tuviera más de una casa, evaluaría la posibilidad de vender una para invertir el dinero, pero obviamente que no es una decisión fácil de tomar. En cambio, si tuviera solamente una casa, la propia, por supuesto que no la vendería para invertir en el mercado financiero porque, como te dije, estaría asumiendo mucho riesgo. A ver, hoy es rentable, es viable, ¿no?, económicamente, pero mañana no sabemos. Y si yo voy a vender una casa para irme a alquilar y tratar de pagar el alquiler con esos intereses, si mañana o pasado esos intereses son menos de lo que pretendía o no los puedo obtener directamente, voy a tener que salir a comerme
parte de mi capital para poder pagar el alquiler. Por lo tanto, me quedo sin el activo, me voy achicando mi capital y pierdo plata en un alquiler que nunca voy a recuperar. Así que esa es un poco mi conclusión. Bueno, Lobito, espero que te haya gustado el video, espero haber resuelto alguna de tus inquietudes. Por supuesto que en un video como este no puedo abarcar todos los factores y las variables que alteran un tema como este, pero traté de ser lo más conciso y resumido posible. Por ejemplo, el tema de los números, los cálculos que hice, no contemplé inflación, y de acá a un año vamos a tener que pagar un alquiler más caro en pesos, y de acá a un año el dólar va a valer más. Así que esas son cosas que habría que evaluar si en ese momento la relación alquiler en pesos y el precio del dólar son distintas, y si es conveniente, ¿no?, este cálculo que acabamos de hacer hoy. Por lo tanto, no se puede hacer todo eso en un solo video, como te digo, y si este video te gustó, si te interesó, hacémelo saber con un like, y posiblemente, dependiendo la cantidad de like que tenga, traiga un tema similar en un próximo video. Nada más por acá, me retiro, nos vemos en la próxima edición del Hombre de la Bolsa.